Primer libro del profeta Samuel, capítulo 1. La gloria sea para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos vamos a ir al versículo 10. Voy a tratar de hablar sobre todo el capítulo 1, pero solo vamos a leer el versículo 10. ¿Verdad? Porque mi pastor, en obediencia a mi pastor, el pastor dijo, estamos orando, queremos mensajes que tengan que ver con la oración. Entonces, si yo no soy capaz de obedecer a mi pastor, que lo puedo ver, mucho menos voy a obedecer a Dios, que no lo puedo ver. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, lo leemos todos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su letra dice: ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Amén. Bendito Dios que estás en gloria. En esta hermosa noche, Padre Santo, te damos la honra, la gloria y la alabanza. Dios mío, gracias por tu amor y tu misericordia. Padre, en esta noche me sujeto a tu Espíritu, entrego mi alma, mi cuerpo y mi mente para la gloria de tu nombre. Dios, en esta noche, acto todo principado y toda memoria en el nombre de Cristo Jesús, acto al hombre fuerte en el nombre poderoso del Rey de Reyes y Señor de Señores, y declaro por el poder de tu palabra que hay bendición para tu pueblo, conforme lo dice tu Escritura. Amén y amén. Gloria a Dios. Samuel. Qué hermoso. Bueno, yo me he fijado que casi todos le ponen título al mensaje. Le voy a ser sincero, a mí no me gusta. A mí no me gusta. Porque cuando usted da el título, la gente dice, de esto va a hablar y esto va a decir, y ya como que se pierde la perspectiva, la atención. Pero le vamos a poner, dice el título o tema, como usted le quiera llamar, la distancia más corta entre un problema y la solución es la distancia entre mis rodillas y el piso. ¿Lo entendió? La distancia más corta entre un problema y la solución es la distancia que existe entre mis rodillas y el piso. Como quien dice, si yo no me arrodillo, no voy a ver solución. Pero si yo me arrodillo, voy a ver. Dice el versículo 1 que hubo un varón, dice ahí, que se llamaba Elcana, el cual tenía dos mujeres, hombres sin vergüenza, hipócritas, pero que Dios nunca ha aprobado que el hombre tenga dos mujeres. Amén o no amén. Entonces, dice allí en el versículo 1 que se llamaba Elcana, y ahí da toda la descripción del pueblo donde él era, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que el nombre de Elcana quiere decir Dios crea, Dios obtiene y Dios posee. Eso quiere decir. Dios creador, Dios obtiene, Dios posee. Y una de las esposas de él se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. El nombre Ana del hebreo original quiere decir graciosa o gracia. Pero el nombre Penina del hebreo original quiere decir coral, quiere decir perla y quiere decir piedra preciosa. Pero aquí Penina no trabaja como piedra preciosa ni trabaja como piedra, sino que trabaja como coral. Igual algunos que yo conozco. Dice que y tenía Elcana dos mujeres, y el nombre de uno era Ana y el de la otra era Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Allí nosotros podemos comprender por qué Penina tenía el nombre de Penina, y podemos comprender por qué Ana tenía el nombre de Ana, porque Ana no era de aquellas personas que andaba peleando, que andaba discutiendo. Sin embargo, Penina era la que empezaba el pleito.
Entonces en el versículo 2 dice que Dios nunca aprueba la poligamia. Eso quiere decir que el Cana iba al culto, llegaba a la iglesia, sacrificaba a Dios, daba sus diezmos, daba sus ofrendas, pero no era obediente a la palabra de Dios. O sea que era religioso, igual a mucha gente. Hay mucha gente que es religiosa, le gusta hacer esto, le gusta hacer lo otro, pero cuando ya el Señor le dice, mas tú cuando entregues tu ofrenda, por decirlo así, cuando entregues tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo con tu hermano, ve y pon la ofrenda en el altar y ve a arreglar con tu hermano. Y ya cuando hayas arreglado con tu hermano, entonces te será aceptada la ofrenda. Amén. Entonces aquí está diciendo que este hombre no era cristiano sincero de corazón. Él iba por conveniencia. Porque el pueblo judío estaba consciente y se le había enseñado en la doctrina que Dios en el principio creó varón y hembra, o sea, pareja, no trío, mucho menos cuarteto, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no se diga como está ahora y que Jehová reprenda al diablo y con la gloria de Dios aquí nunca vamos a dejar entrar eso. Porque el día que vea yo que deje entrar a alguien en una tontera de esa, yo voy a ser el primero que o lo saco o me voy yo. Amén. Porque hoy hay iglesias que ya quieren casar hombre con hombre y mujer con mujer. Porque los gobiernos desgraciados, hijos del diablo, están aprobando leyes para corromper la ley de Dios. Pero dile Jehová que la iglesia no debe aceptar eso. ¿Por qué? Porque no se ha demandado en la ley. Entonces dice aquí que el Cana era un hombre religioso, no era cristiano puro. Pregunto, ¿será lo mismo puro café que café puro? Es lo mismo, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Cana no era cristiano puro, no que era puro cristiano. La Biblia, mi hermano, enseña un montón de cosas. Mire, entre más uno lee, más ora, más le saca un mensaje, más le saca una cita. Aquí dice que el Cana tenía, entonces, ¿qué quiere decir? Que el Cana le llevaba la contraria a Dios. Así vemos muchos cristianos hoy en día. Nos gusta llevarle la contraria a Dios. Dios le dice al pastor, así vas a hacer las cosas. Y el pastor se para aquí y le dice al pueblo, así vamos a hacer las cosas, pero el pastor le obedece a Dios y el pueblo no le obedece al pastor. Entonces el Cana le llevaba la contraria porque la misma historia lo dice. Dice en el versículo 3, dice que una tenía hijos y la otra no tenía hijos. ¿Ah? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí estamos viendo que dentro de la iglesia, en aquel tiempo, dentro de los congregados, dentro de los hijos de Dios, ya existía la discordia, ya existía la diferencia, que yo soy más que este, que yo soy más que el otro, que Jehová reprenda al diablo porque nosotros todos somos iguales delante de Dios. Aquí no hay más grande, aquí no hay más chiquito, que uno pueda tener más dinero y otro pueda tener menos, ese es otro dinero. Pero aquí dice bien claro, y dice, y todos los años, dice, aquel varón subía, que si él iba al culto, él llegaba, aplaudía, cantaba, saltaba, hablaba en lengua, oraba y vaya, ofrendaba y llamaba y hacía un montón de cosas, pero su corazón no era sincero con Dios. ¿Por qué? Porque si él hubiera tenido solo una esposa, no hubiera tenido este problema. Pero todo lo que sucede en la vida tenemos que aprender que tiene un propósito. Y Dios por algo permitió eso. ¿Por qué se lo digo? Porque si usted está pasando alguna situación que no le agrada, que le es pesada, que le es difícil, como la que acaba de pasar nuestra hermana y nuestro hermano, todo tiene un propósito. Todo en esta vida tiene un propósito. Usted va caminando y de repente se trompezó. Ese tropezón tiene un propósito. Y aunque usted no lo vea así, pero en la tierra y con los hijos de Dios, nada sucede por suceder. Tiene un propósito. Entonces podemos ver
que el Cana, dice aquí en el versículo 3, era devoto, creía en Dios, pero no era obediente en todo. Igual a usted y a mí. Amén. Porque el que sea obediente en todo ya carga alitas y ya carga corona. Amén. Somos humanos. Entonces nosotros como humanos tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y ser sinceros con Dios. Pero si yo vengo a hablarle bonito, vengo a predicarle bonito y no practico lo que hablo y no practico lo que digo, el que va a salir avergonzado en aquel gran día voy a ser yo. Entonces el Cana nos da una gran enseñanza. Dice aquí en el versículo, dice que él siempre iba a hacer el holocausto y se presentaba delante de Dios. Pero en el versículo 4 dice, y cuando llegaba el día, dice que el Cana ofrecía el sacrificio, le daba a Penina su parte. Y después que le daba a Penina su parte, venía y le daba a los hijos de Penina, y a cada uno le repartía. Pero en el versículo 5 dice, pero a Ana daba una parte escogida. ¿Qué quiere decir eso? Que era hipócrita y era sinvergüenza. ¿Sí o no? Tenía 2 esposas. A una le daba para que hiciera su sacrificio, pero a aquella le daba una parte escogida. Viéndolo desde el punto de vista humano, el Cana era un hipócrita. ¿Por qué? Porque quería más a una que a otra. ¿Amén o no amén? Pero viéndolo desde el punto de vista espiritual, allí dice que había una parte escogida, y desde el punto de vista espiritual la enseñanza de ese versículo es la parte escogida nosotros hemos recibido de Cristo Jesús, que se llama salvación. Porque en el mundo pueden haber 1000 humanos o millones de humanos, pero no todos son escogidos. La Biblia dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, desde el punto de vista humano tiene una enseñanza, pero desde el punto de vista espiritual, usted y yo nos llevamos la mejor parte. Usted y yo somos Ana. ¿Por qué? Porque Dios tuvo gracia para con nosotros. Y Ana quiere decir gracia, gracioso. ¿Y quiénes éramos nosotros para que Dios pusiera la mirada en nosotros? Si nosotros no merecíamos estar aquí. Nosotros, y allí en misma Biblia dice que si Dios nos pagara conforme a nuestras rebeliones, conforme a nuestros pecados, allá abajo deberíamos de estar. Pero por misericordia Dios nos alcanza. Entonces, el versículo 4 me enseña a mí que el Cana era hipócrita, que era sinvergüenza. Pero el versículo 5, desde el punto de vista espiritual, a mí me enseña que él le daba una parte escogida a Ana. Y entonces, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, tal vez usted no tenga carro, tal vez usted no tenga casa, tal vez usted no tenga un empleo, no tenga un salario, pero que ella Rey de Reyes y Señor de Señores, y que más quiere que Él es el dueño de todo lo que existe. Amén. Sí, porque el rico, el pobre lo ve menos. Porque el empleado que no tiene trabajo dice, ese pobre está muriendo bien. Mucha gente nos trata así. Hay gente que nos tilda de locos porque cantamos, hacemos vigilia y lloramos. Pero delante de Dios tenemos un Salvador que es Cristo Jesús. Entonces eso me enseña a mí que yo soy Ana, tengo una parte escogida. Pero mire el versículo 6, que nos enseña el versículo 6, dice, y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la gracia de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios empieza a respaldar su vida, empieza a respaldar su ministerio, su familia, su trabajo y todas sus cosas, siempre Satanás va a usar a alguien para hacerle la vida de cuadritos. La envidia nunca se va a acabar en esta tierra. El único lugar donde la envidia se va a terminar es en el reino de los cielos. Porque allá no entrará, dice, cosa inmunda. Allá entrará todo nuevo.
cambiado, con nuevo corazón, con nueva mente, porque el mismo autor Pablo dice que allá arriba nosotros vamos a tener la mente de Cristo. Usted ya no se va a acordar ni cómo se llamaba en la tierra. Usted ya no va a tener necesidad de estudiar la Biblia, porque como la mente de Cristo, usted se va a poner toda la Biblia de punta a punta. ¿Y cómo es eso? Lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Amén o no amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, hermanos, entre más nos metamos con Dios, entre más busquemos con Dios, más problemas vamos a tener. El versículo 6 a mí me demuestra que los verdaderos cristianos siempre seremos perseguidos o siempre seremos atacados. ¿Por qué? Simple y sencillamente mi mamá lo decía de otra manera. Usted y su mamá y su abuelito, a nadie le gusta ver ojos bonitos en cara ajena. Sencillo. Si el diablo no quiere que usted y yo seamos salvos, Satanás lo que quiere es que usted y yo nos condenemos. Entonces, pero allí dice, así a cada año, y cada año le amargaba la vida y peleaba con él, igual a uno que estoy viendo por ahí. Cuando subí a la casa de Jehová, mire hermano, hay gente que llega a la iglesia y en vez de ir a orar, en vez de humillarse delante de Dios, llega a ver cómo va vestido fulano, llega a ver qué está haciendo la fulana, que Jehová reprenda al diablo. Esa gente no se levanta, se queda, porque usted viene a ver a su amado, viene a ver a su esposo, viene a ver a su marido, que es Cristo Jesús. No venimos a otra cosa. Venimos a educarnos para que en base a la educación que recibamos aquí, añadiendo la práctica que nosotros pongamos, alcancemos la gloria eterna. A eso venimos. Pero aquí dice que esta mujer en el versículo 7 dice que el ataque del enemigo allí va a estar. Pero ¿qué puedo aprender yo de esto? Yo puedo aprender algo muy especial, que Ana no peleaba con Penina. ¿Qué hacía Ana? Encomendaba su causa al juez justo. Amén. Cuando alguien empiece a hablar con usted, no esté reclamando, hermano. Y no usted tiene su conciencia tranquila, pues tiene su conciencia limpia. Hay gente que caigan las pedradas. Hay gente que sirve los silbadores. Lo voy a decir en otro reloj. ¿Por qué? Porque los ojos de Jehová están sobre los buenos y los malos. Engañoso el corazón, dice la Biblia. ¿Quién lo conocerá? Solo Jehová de los ejércitos. Entonces esta mujer empezaba a molestar y la pobre Ana solo se quedaba callada, solo guardaba dentro de sí esa amargura, ese problema, esa situación. ¿Qué enseña el versículo 8? Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? La mujer estaba preocupada. La mujer estaba afligida porque ella tenía hijos y ella no tenía hijos. Pero el corazón de Elcana, ¿a dónde estaba? Estaba en Ana, no estaba en Penina. Y eso es lo que Dios nos dice en esta noche. Hermano, ¿por qué se aflige? ¿Por qué se preocupa usted? Vive Jehová, que hay día y hora estipulada para la respuesta de su oración. ¿Sí o no? Vive Jehová, que Dios responde cuando usted cree. Así es. Dios tarde o temprano va a abrir la ventana de los cielos y va a responder la petición que usted está haciendo. Tarde o temprano. Pero también la Biblia me enseña que esta mujer, mire, estaba preocupada.
¿Y sabe por qué? Aquí dice bien claro, y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? El libro de Isaías capítulo 54, versículo 5, dice bien claro que Jehová de los ejércitos es nuestro marido. ¿Y cuál es la responsabilidad de un marido? ¿Ah? El marido es el que trabaja para que la esposa coma. El marido es el que trabaja para que la esposa se vista. El marido es el que trabaja para mantener el hogar, para mantener la familia. Si la esposa se enferma, ¿quién es el responsable de que esa esposa sea sana? El marido. Y si Isaías 54:5 a mí me dice que mi marido es Jehová de los ejércitos, ¿cuál es la prisión? ¿Cuál es la preocupación? Yo tengo que estar consciente que Dios no es mentiroso igual a Derby Flores. Yo tengo que estar consciente que Dios, cuando dice te voy a bendecir, ¿qué hace? Nos bendice, amén o no amén. Algo afligido lo veo. No oigo que digan amén. Y Dios dice bien claro, Él tiene el control de todas las cosas. Versículo 9. Y se levantó Ana, y después que hubo comido y bebido, ¿qué fue lo que hizo Ana? Hizo caso. Le dijo al Cana, ya en el versículo anterior, ¿y por qué llora? Oh, hijita, por favor, no te fijes en eso. Y a veces, mire, ¿y sabe por qué lo digo? Porque Dios me permitió ser parte del dolor de mi hermana. No quería comer, no quería hacer esto, no quería hacer lo otro. ¿Por qué? Porque su mirada no estaba en el Rey de Reyes, su mirada estaba en el problema. Cuando yo veo para abajo, no alcanzo a ver la gloria de Dios, amén. El cristiano no tiene que ver el problema, tiene que ver el poder de Dios. Si David, cuando enfrentó a Goliat, se hubiera puesto a pensar, miren tremendo criatura, es musculoso, carga greba, carga espada, carga jabalina, carga escudo, es guerrero experto, y yo qué voy a hacer. David no pensó eso. ¿Ah? Si mire, si cuando usted le hace un estudio a la palabra esa de David y Goliat, cuando usted le hace un estudio, si David no llevaba ni una para ganar, todas las llevaba de perder. ¿Ah? Pero ¿quién era el que estaba con David? ¿Quién era? ¿Y quién es el que está con usted? Él mismo. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros, por eso dice el título, la distancia entre la solución y el problema es la distancia que existe entre mi rodillas y el piso. La alabanza dice que no hay problema tan grande que Dios no resuelva, ya la he escuchado. ¿Saben cuál es el problema? Que a veces nos enfermamos y creemos en otras cosas, no creemos en Cristo Jesús. Pero ¿qué hizo esta mujer? Allí dice bien claro, Ana le hizo caso a su marido. Pregunto yo, ¿cuánto le hacemos caso a nuestro marido? Allí ya no nos gusta. Allí, no hermano, allí se salió del contexto bíblico. ¿Cuánto le hacemos caso a nuestro marido? ¿Es cierto o no es cierto que a veces los problemas en que nos metemos, quiénes son los que nos provocamos? ¿Quién fue el que provocó ese problema que estamos viendo ahí en la Biblia? El Cana. ¿Y quién le dijo que anduviera teniendo dos mujeres? Si hubiera tenido solo una, no hubiera habido problema. ¿Pero qué hizo Ana en el versículo 10? Y es lo que acabamos de ver. Oiga bien, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente, ¿sí o no? ¿Cuántos vinieron el lunes? Levánteme la mano, ¿cuántos vinieron el lunes? ¿Vieron un viejito pelo canoso que dejó aquí? ¿Ah? ¿Verdad que el hermano Lucio no sabía que estábamos en oración más? ¿Cuánto tenía el hermano Lucio no venir, pastor? 15 días.
Ni sabía que estábamos en oración. ¿Y qué fue lo que él dijo? Bueno, los que estuvieron aquí se han de acordar, porque a veces estamos aquí en cuerpo, pero no en espíritu. Él dijo bien claro, dijo, allá en tal parte había una gente que se burlaba de las cosas del pastor Fulano, porque ella cada vez que oraba, dijo, ¿qué hacía? Lloraba cada vez que oraba. ¿Qué es lo que dice el versículo 10? Dice que Ana lloró abundantemente. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró en la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted derramó todas sus lágrimas delante de Dios? Hoy me vayan entendiendo por qué las pruebas llegan. En la vida del cristiano no existen casualidades, existen propósitos. Y cuando una prueba llega es porque nos hemos retirado de la presencia de Dios y esa prueba nos va a hacer entrar nuevamente en la presencia de Dios. La Biblia lo dice de otra manera, lo menciona en el crisol y la hornaza. Cuando Dios lo mete en una prueba es porque Él quiere purificarnos. Ana tenía un problema, tenía una prueba, pero ¿qué pasó? Ella le puso la queja ¿a quién? A Dios. ¿Cómo pidió Ana? Veamos qué fue lo que hizo Ana. E hizo voto diciendo, versículo 11, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar mi aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea que Ana no anduvo dando vueltas en la oración. Ana fue específica. Ella se fue al grano, decimos nosotros, y pidió, ¿cómo pidió? Un hijo varón. A veces nosotros venimos, Señor, no tengo que pagar la luz. Dale trabajo, necesito pagar la luz. Pero si no me das trabajo, manda a un hermano que tenga pista y que me regale. No soy específico. La oración usted tiene que ser específico. Señor, que se convierta este cipote rebelde, y si no se convierte, convertilo vos. Amén. Específico. A Dios no puedo andarle diciendo, mira, si querés hacerlo así, si no hacerlo así, y no eres supremo y es poderoso, pues. Él lo va a hacer como Él quiera, no como yo diga. Pero nosotros le ponemos un plan, mira, si no sale el plan B, Señor, haces el plan B. El A, hace el B, y si no sale el B, hace el plan C. Qué bonito, los grandes sabios. Dios sabe cómo tiene las cosas. Entonces Ana fue específica. ¿A qué viene? ¿Por qué viene a orar usted? Disculpe que sea directo, pero estamos orando. ¿Por qué estamos orando? Por las elecciones. Por un liderazgo espiritual. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces esa tiene que ser el punto principal de nuestro clamor. Aquí y allá. Las 24 horas del día. Ana fue específica. Fíjense que Ana no le dijo, Señor, pero yo no quiero que sea hembra, ni quiero que sea varón. Ahí ve vos cómo me lo mandás. Sí, como hoy abundo un montón de gente que dice, no, yo soy mujer en cuerpo de hombre. Así está el mundo allá afuera. ¿Por qué? Porque se dejan meter cualquier tontera en la cabeza. Científicamente está comprobado que varón es varón y hembra es hembra. Bíblicamente está comprobado que varón es varón y hembra es hembra. Lo demás, que Jehová lo reprenda. Así de fácil. Entonces Ana fue específica y pidió específicamente lo que ella quería. En el versículo 13 dice bien claro, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía.
¿Verdad que no hay necesidad de estar? ¿Cómo lo Ana? En silencio. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto, y Él que escucha en secreto te recompensará en público. Ana oró íntimamente y personalmente con Dios. Entonces ese versículo me enseña a mí que solo Dios conoce su corazón. ¿Por qué? Me enseña que solo Dios conoce mi corazón. Porque ahí dice, cuando termina dice, y Elí la tuvo por borracha. Hermano, eso me enseña a mí que mucha gente me va a criticar, que mucha gente va a pensar mal de mí, pero Dios conoce mi corazón. O sea, cuando usted empieza a ver esto tiene una hermosura tan linda. Ana no se anduvo quejando con nadie. Ana no le contó su problema a nadie. Ana se fue directa al que soluciona los problemas. Y no anduvo haciendo la gran bulla, pero ni siquiera el mismo sacerdote Elí comprendió. Óigame, y el sacerdote, sí, el sacerdote, el ungido de Jehová, el lleno del Espíritu Santo, no alcanzó a entender lo que estaba pasando. ¿Pero por qué no alcanzó a entender lo que estaba pasando? ¿Qué dice el versículo 9? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba... ¿Cómo estaba Elí? Y supuestamente toda la gente, ¿qué estaba haciendo la gente? Si había una reunión para hacer el sacrificio a Jehová. Estábamos hablando de un avivamiento, de un culto a Dios, donde se quemaban becerros, donde se hacía una fiesta hermosa por 7 días. Pero Elí, ¿cómo estaba? Bien ungido estaba. En el espíritu andaba Elí ese momentito. Hablando en lenguas andaba Elí en esta. ¿Qué quiere decir eso? Usted y yo somos humanos. Amén. Hay ratos que andamos en el espíritu y ratos que andamos fuera del espíritu. Y aunque no le guste, así es. Aquí lo dice. Elí se confundió y le dijo: hola, chuca, andá allá afuera mejor. Traducido al salvadoreño, si eso le quiso decir, digiere tu vino, le dijo, y la mujer ni siquiera había tomado. Cuando alguien se equivoque, compréndalo. ¿Por qué? Porque Ana, mi hermano, Ana no le respondió mal a Elí. Mire lo que dice el versículo 15. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada en el espíritu. No he bebido ni vino, ni sidra, ni chaparro, ni cochebomba, como usted quiera decir, sino que he derramado mi alma delante de Dios. Amén. Cuando alguien lo critique bien, sea humilde. Póngale la causa al Rey de Gloria. Amén. Ana no fue y le dijo: es que el pastor aquí, es que como él es el pastor y todo eso. No es así. Ana me enseña a mí que ella se humilló. Y el que se humilla, Dios lo exalta. Pero el que se exalta, Dios lo tira al piso a uno. Y cuando uno viene a sentir, está tirado en el piso y uno... ¿Por qué? Por altanero, soberbio, orgulloso y un montón de cosas. Dios es Dios en el cielo y en la tierra. Amén. Y Él nos enseña que debemos de ser humildes. Pero a veces hay ovejas que
paz. ¿Y quién es el que lleva la vara? Pregúntele. ¿El pastor o la oveja? Pero hay ovejas que quieren pegarle al pastor. Entonces esto me enseña a mí, hermanos, que Ana fue humilde. Ana no anduvo buscando problemas. ¿Y por qué le explico esto? Porque usted va a entender poco a poco por qué Ana fue bendecida. Yo lo que quiero es que usted analice y recapacite en qué estamos fallando con nuestra oración. Porque cuando nosotros nos estamos presentando una oración ejemplo y sincera delante de Dios, entonces Dios no va a responder lo que yo estoy pidiendo. Las cualidades de Ana está diciendo aquí que Ana fue humilde. Habemos humildes en esta noche. ¿Qué pasó? Y hubo silencio en la tierra como por media hora, dice el libro de Apocalipsis. Así dice Apocalipsis, no lo he leído. Y hubo silencio en la tierra como por media hora. ¿Nadie dijo amén? ¿Por qué? Porque nos falta mucho que aprender. Amén. Por eso es que le digo yo a usted, aquí no hay más grande ni hay más chiquito. Se lo voy a traducir como me lo enseñó un pastor una vez. Me dijo, mira, me dijo, en esta tierra, me dijo, el que no tiene, me dijo, visco en los ojos, me dijo, tiene pan a la nariz. ¿Entendió lo que le digo? Sí, hermano. Cuando usted señala, yo lo señalo a usted. ¿Cuántos dedos señalan para usted? ¿Bien? 2. ¿Y cuántos me señalan a mí? ¿Qué quiere decir? Que son más mis defectos que los suyos. Traducido al lenguaje de Jesucristo, como dice, antes de ver la paja en el ojo de tu hermano, mirar la gran ceiba que tenés vos. El Señor dijo, mira, pero yo le pongo ceiba porque mis ojos tienen cataratas y un montón de cosas. Entonces, Ana es un ejemplo muy especial. Ana dice que le contó su problema a Dios, no se lo dijo a otra gente. Versículo 16, mire, bien bonito, dice, no tengas a tu siervo por una mujer impía. No le dijo, mire, pastor, si a mí lo que me pasa es que usted me debe comprender y aconsejaría y ayudarme. Porque hay gente que sí quiere que el pastor le resuelva sus problemas. Momento, el pastor no nos ha mandado a ser sinvergüenzas, a ser hipócritas, ni malos hijos con Dios. Todo lo que el hombre siembra, eso se cosecha. Si usted anda mal, va a tener problemas. ¿Quiere que se lo diga de otra manera? Y los primeros versículos dicen que el Cana estaba con quienes estaba el Cana en la iglesia. Con sus 2 mujeres y con sus hijos. Y hoy hay mucha gente que viene a la iglesia y los hijos bien gracias. ¿Sí? No se meta con mis hijos son mis hijos. Momento. La palabra es la palabra y se predica como es. Porque yo prefiero caerle mal a usted y no caerle mal a Dios. Porque de usted Dios me va a librar. Pero usted librarme de Dios no se puede. La palabra es la palabra y aquí bien claro, Ana, fíjese que Ana no la anduvo buscando carga al pastor, ni siquiera lo criticó, ni siquiera murmuró, oye, el pastor bien incomprensivo conmigo. No. Humildemente ella se fue al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Ana sabía dónde estaba la respuesta. Cuando usted tenga problemas, no los ande culpando. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay gente que debería de ser periodista. ¿Me entiende? Sí, hay gente que parece. Si no ha terminado usted, cuando ya lo sabe en la última. Amén, ¿o no? Bueno, y usted dio una versión, ya, es otra versión. Entonces mejor al trono de la gracia. Ahí es que nosotros tenemos que llegar. Esta hermosa porción de Ana nos enseña también
que el sacerdote en el versículo 17 le dio ánimo, pero la solución no la dio el sacerdote. ¿Qué dice el 17? Elí respondió y dijo: ve en paz, el Dios de Israel te otorga la petición que le has hecho. El sacerdote le dio ánimo, no le dio respuesta. La respuesta viene de Dios. No ande esperando que el hombre le resuelva sus problemas. No ande esperando que el hombre lo saque de la situación difícil. No, si la respuesta, ¿qué dice el Salmo 121? Ajá, ¿qué más? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. ¿Será fácil hacer los cielos y la tierra? ¿Ah? ¿Para que no? Y si hizo los cielos y la tierra, ¿por qué no va a resolverla? Tonterita que nos ahogamos. Es que miren, nosotros nos ahogamos en un vaso de agua. Bueno, no es ni vaso, no, que en una gota de agua nos ahogamos. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Mas yo estaré contigo. ¿Qué nos dice? ¿Ah? Todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. El problema es que a veces, y discúlpenme, no me quiero meter en problemas, hágalo como usted quiera, pero a veces leemos 10, 20, 30, 40, 50 capítulos en bicicleta, porque lo leemos en bicicleta. Pero cuando terminamos de leer, no hemos comprendido ni hemos estudiado ni el primer versículo. Es mejor exagerar que leer. Es mejor que usted lea 3 versículos 10 veces y los comprenda a la perfección, y no que lea 40 capítulos y no comprenda nada. ¿Me entiende? Ana alcanzó misericordia y Dios le respondió. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Ana confió, puso su esperanza en Dios. Ella no puso su esperanza en otro lado. Y gloria a Dios por ello. No lo digo por otra cosa, lo digo por darle gloria a Dios. 23 meses yo pasé fuera, pero mi oración estaba todos los días al trono de Dios. Todos los días al trono de Dios. Todos los días al trono de Dios. Que el mundo dice que andaba caído, que no sé qué, que no. A mí me tiene sin cuidado, porque quien conoce mi corazón es Jehová Dios. Entonces, cuando nosotros agarramos el ejemplo de Ana, podemos ver que Ana fue sincera con Dios. ¿Qué dice? Váyase conmigo, por favor, a Mateo 21, 22. Alguien que se ponga de pie, por favor. Lea. Sí. Todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Amén. Amén. Amén o no amén. Amén. ¿Qué es lo que le ha pedido usted a Dios en oración? Hasta allá se le olvidó. Sí. ¿Por qué? Porque no somos específicos. Señor, quiero una granja de pollos. Y de ahí de repente a los 5 minutos, no señor, fíjate qué granja de pollos hay allá, mejor una de chumpes. Uno tiene que ser específico con Dios. Ana no anduvo pidiendo, Señor, quiero hijos. No, Señor, dame un hijo varón. Pero ¿qué fue lo que hizo Ana después? Cumplió su promesa. Seguimos adelante. Dios nunca se olvida de lo que usted y yo pedimos. ¿Cree que a Dios se le olvida algo? Dios no es igual que mí y que usted. Hermano, trajo el dólar que vamos a dar para el grupo de los ancianos. ¿Qué vamos a dar? Y eso cuando lo dieron.
apagamos velas. No, hermano, a mí se me olvidó. Pero ¿por qué la hora de entrada al trabajo no se nos olvida? Ana, mi hermano, Ana buscó a Dios porque a Dios no. ¿Qué dice el versículo 19? Y levantándose, en 1 Samuel 1:19, y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Después de que pasó el sacrificio, después de que el sacerdote la criticó, después de que la penina la hizo pedazos, por decirlo así, se burló de ella y le sacaba la lengua y a saber qué más hizo con ella. Y la pobre Ana lloró amargamente y le suplicó a Dios, dice en el 19, que se regresaron a la casa. Y cuando regresaron a la casa, dice que el marido de Ana, el Cana, se allegó a ella, o sea, se acostó con ella, y dice que Ana, su mujer, ¿y qué dice ahí? Y Jehová se acordó de ella. Es cuando Dios quiere, no cuando yo digo. Es cuando Dios dice, no cuando yo quiero. Pero Dios responde. ¿Respondió Dios a Ana? Claro, claro. Pero de allí del 20 en adelante, del versículo 20 en adelante, usted puede ver la conducta de Ana. Ana hizo un pacto con Dios y le dijo que cuando ese niño, cuando ese hijo naciera, se lo iba a entregar para la gloria de él. Pero ahí tenemos el problema, porque a veces nuestros hijos andan por un lado y nosotros andamos por otro. Otra gran enseñanza. Ana cumplió lo que prometió. La Biblia dice que cuando vengamos a la casa de Dios, que mejor seamos más prontos para oír que para andar prometiendo. Pero a veces nosotros en la prisión, Señor, mira Señor, si vos me resolves este problema, me voy a congregar todos los días. Es más, voy a empezar a hacer cultos todas las mañanas yo solo. Y a la hora de las horas ni lo hacemos. Y Dios, como ya nos conoce, si Él sabe, dice que Él conoce la palabra desde antes que usted y yo hablemos, Él ya sabe lo que vamos a decir. Y Dios dice, no, este me acaba de prometer y ni me va a cumplir. Dios es fiel. Dios es fiel y Dios le dijo a Ana, no, yo te voy a responder, y le respondió. Pero Ana cumplió su promesa. ¿Quiere un liderazgo espiritual? Sea específico. ¿Quiere solución de problemas? ¿Ya se acordó cómo es el tema? ¿Ah? La solución, ¿verdad que ya no se acuerda? Por eso no me gustan los temas, ¿no? Por eso no me gustan los temas. Es mejor que se le quede claro una enseñanza del versículo que el tema. Porque el tema lo que hace es llamar la atención de la gente. Y yo no vine a llamar la atención. Yo vine a sembrar la palabra en su corazón. Amén. Dice que la distancia más cerca entre la solución y el problema es la distancia entre las rodillas y el piso. ¿Quiere solución? ¿Quiere respuesta? Ore, ore. Por eso es que Cristo siempre decía, orad sin cesar. Orad para que no entréis en tentación. Velando y orando. Pero nosotros a veces pasamos más horas enfrente de un televisor, de una computadora o del teléfono que enfrente del Rey de Gloria. Y ese es el problema. Porque nos estamos preparando para entrar al reino de los cielos, no para entrar a un canal de televisión como periodista. Ana obtuvo lo que quiere. Pero usted y yo tenemos que usar también y seguir el ejemplo que hace. Póngase de pie. Póngase de pie. Hay una alabanza que a mí me gusta. No soy buen cantante ni sé cantar, pero quiero que la cantemos esta noche. ¿Sabe por qué? Porque esa alabanza tiene una gran enseñanza. Dice, si tú hablas con Dios. ¿Qué más dice? Orando. Amén. No brincando. Hoy hay un montón de cosas. Eso no es así.
corazones contritos y humillados igual a leal. Dios quiere gente sincera, que se tire de rodillas delante del altar y le diga: Señor, aquí estoy. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orar, qué lindo. Cualquier necesidad, Dios la resolverá. Meditar en el Señor, las penas y el dolor.